mientras estaba pensando, digo, Señor, ¿qué comparto o qué quieres que comparta la iglesia el día domingo cuando me avisó el pastor Manuelito que tenía que compartir? Y los que van a la célula del Esteban Godoy saben que estamos leyendo y aún estamos en el libro de los Hechos, no lo terminamos aún. Y decía, ¿qué hago? ¿Repito lo del viernes o adelantamos un capítulo? No sabía, estaba ahí dubitativo. Le hice una consulta a mi esposa, pero voy a hacer lo contrario, lo que me dijo. Ella me dijo, haz esto, y yo dije, voy a hacer lo otro. Le digo, le voy a dar de su medicina, porque ella a veces me dice, mi amor, ¿qué me pongo? Esto, le digo eso, mi amor, te queda hermoso. Se va y se pone otra cosa. Entonces dije, ahí está. Entonces, bueno, el Señor realmente, no, ya en serio, el Señor realmente había un sentir en mi corazón de predicar. Cuando leí, de hecho, el capítulo 17, dije, Señor, esto es lo que tengo que compartir el domingo. Y coincidió que justamente lo había leído y el pastor Manuelito me dice, David, ¿estás listo? Le digo, suéltale nomás, ahí tengo unos temas. Entonces, espero que sea de bendición y que sea no David Masache, sino sea Dios hablando a sus corazones y también a las personas que nos estén viendo en la transmisión en vivo. Así que, queridos hermanos, en el mundo hay un sinfín de religiones. De hecho, le consulté al experto, a la inteligencia artificial, a la IA, le dije, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y me soltó un número, yo pensé que eran 46, 42, 4.200 religiones en el mundo. Claro, de esas el 75% son las más conocidas, está el cristianismo, el hinduismo, el islam y otro más que no recuerdo más. Y el otro 25% son un montón de religiones, ¿no? Y pensando en las religiones también, la IA no se le olvidó los ídolos que muchas veces nosotros levantamos en nuestras vidas. Los ídolos, ¿no es cierto? De hecho, si hoy preguntáramos, siempre cuando se inicia o en la alabanza decimos, ¿cuántos están con júbilo? Todos alzan las manos. ¿Cuántos están alegres? Alzan las manos. ¿Cuántos trajeron sus problemas? Todos alzan las manos. Pero si preguntáramos, ¿cuántos trajeron sus ídolos? Nadie alzaría las manos, porque se supone que no debemos tener ídolos. Pero lamentablemente, hermanos, hay ídolos aún en nuestras vidas que el Señor quiere derrumbar y nosotros no dejamos que sean derrumbados. Y tiene que ver un poquito, y la prédica de esta mañana tiene que ver con eso, con el referente a los ídolos, ¿no es cierto? ¿Y qué ídolos se nos pueden presentar en nuestro diario vivir? De hecho, Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Así que, en resumidas palabras, todo aquello que usted le dé más valor que a Dios es su ídolo. Llámelo trabajo, llámelo familia, llámelo, no sé, esposo, esposa, tu novio, ¿alguien dijo algo? El dinero. Ahí donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Los ídolos. Y esos ídolos se suman a todas las religiones que hay en el mundo. Y entonces vamos a leer, están todos en Hechos capítulo 17, también va a estar en la pantalla, o si no también pueden verlo en sus celulares, si tienen descargada la Biblia. Y bueno, el versículo va al capítulo 17, prácticamente nos habla de que Pablo va a Tesalónica, sigue predicando, es su segundo viaje misionero, y el Señor lo está llevando por distintos lugares. De hecho, en la célula vimos que en el capítulo 16, como ellos tenían planeado ir a confirmar a las iglesias que ya habían formado en el primer viaje misionero, pero el Espíritu Santo cierra puertas y dice, no, por aquí ya no es, tienen que ir a Macedonia, y se van a Macedonia, y en ese rumbo pasan por algunas ciudades, y una de ellas es Tesalónica. Entonces pasan, y de hecho el versículo 13 dice, Pablo declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿no? Estaba predicando el Evangelio y llegó a Tesalónica. De hecho, fue tanto el alboroto que se armó, porque muchos creyeron, pero los judíos que no aceptaron empezaron a hacer un revuelo y querían apedrearlos, querían perseguirlos. Dice que se hizo un gran
alboroto, que querían matarlos, querían meterlos presos, pero bueno, por la gracia del Señor pudieron huir. Luego nos dice en el capítulo 17 que fueron a Berea, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos escuchado de estos nobles bereanos, que dice que recibieron con gratitud, recibieron de buena gana, recibieron a Pablo y el mensaje que traía Pablo. De hecho, pero no lo recibieron porque eran ingenuos o porque eran simples. Dice que ellos eran bien inteligentes, o sea, y aceptaron el mensaje de Pablo, pero ellos iban a consultar en la palabra a ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Cosa que todos tenemos que aprender de Berea, de los bereanos. Todo lo que se diga en este púlpito, usted tiene que ir a consultar, a ver si David por ahí no dijo una herejía o algo que no viene de parte de Dios. Hay que leer y estar prestos a lo que estamos escuchando, porque cualquiera se puede subir al púlpito y decir cualquier opinión o cualquier doctrina que no viene de parte del Señor, y ustedes si no van a la palabra, pues obviamente vamos a estar perdidos. De hecho dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Debemos conocer las Escrituras. Y bueno, ahí fueron con los bereanos. Y ahora vamos a entrar al tema concreto. Pablo va a Atenas y era un pueblo idólatra. Y vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo estaba esperando porque Silas y Timoteo se habían quedado ahí en Berea. Pablo se había adelantado, entonces dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era un pueblo idólatra, ya vamos a ver más adelante. Tenía un sinfín de ídolos para escoger. Si usted quería ser próspero, tenía un ídolo. Si usted quería conseguir novia rápido, tenía un ídolo. Si usted quería fortalecer su matrimonio, tenía un ídolo. Si quería divorciarse, tenía otro ídolo. Tenía ídolos para escoger usted, un montón de ídolos. Y era un pueblo idólatra. Tan idólatra era que de hecho Atenas recibe su nombre por la diosa Atenea. Era una diosa que ellos creyeron en ella porque ella, ¿qué les dijo? Yo les voy a dar prosperidad y les voy a dar paz sobre esta tierra. Entonces ellos dijeron, queremos a esa diosa, y tanto la recibieron que dijeron, este pueblo se va a llamar Atenas. A ese pueblo el Señor lo llevó a Pablo a predicar el evangelio, porque tenía que cumplirse la promesa de Jesús de que me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ya estaba aquí en los confines de la tierra. Llegaron a Atenas. Pablo no lo tenía planificado. Era el Señor, era el Espíritu Santo que llevó a Pablo a Atenas. Porque si usted lee el capítulo 16, él no tenía planificado irse a Atenas. Fue el Espíritu Santo que cerró puertas, puertas y puertas, y dijo, se van a Macedonia. Y en ese rumbo a Macedonia pasaron y llegaron a Atenas. Dice, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en Atenas? Estaba debatiendo, estaba discutiendo, estaba confrontando a todo el pueblo idólatra. Imagínense un pueblo que estaba acostumbrado a tener un ídolo, a tener no solo un ídolo, sino muchos ídolos. Y ahí estaba Pablo predicando el mensaje de salvación. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrarero? En otras versiones dice, este charlatán. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, Pablo estaba debatiendo con gente docta, con gente que era filósofa, que tenía fundamentos para defender su fe también, su creencia. De hecho, yo me apunté, los epicúreos, la creencia de ellos era que el objetivo de la vida es alcanzar la felicidad y la ausencia de dolor. Ellos querían alcanzar, que dice, la felicidad y la ausencia de dolor. Esa era su creencia, era su objetivo final, su propósito en la vida era eso. Imagínense que llega Cristo, llega Pablo con un mensaje de salvación y decirles que, y les iba a decir que no,
Imagínense que les predicaba, Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Y escuchar ese mensaje para ellos era difícil, porque ellos ¿qué decían? No, pues si aquí nosotros lo que queremos conseguir es vivir en un mundo sin dolor, sin aflicciones. Y llegó Pablo con el evangelio. Ellos creían que la muerte no es algo que deba temerse, ya que no se siente nada después de la muerte. Ellos creían que los dioses existen, pero no se preocupan por los asuntos humanos. O sea, ellos miraban a los dioses bien lejanos. Y llega Pablo y les predica de un Dios cercano, tan cercano que se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. O sea, era una revolución. Pablo trajo una revolución al pueblo de Atenas, a estos filósofos, a estos que eran epicúreos. Y estaban por otro lado los estoicos, que el objetivo de ellos de la vida era vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Ellos le daban esa importancia. La razón es la herramienta para entender el mundo y vivir de acuerdo con la naturaleza. Era la razón humana, pero Pablo llegó a decirles que la razón humana no le puede dar sentido a la vida, sino que es Dios mismo, el creador, es Cristo Jesús a quien nos aferramos. Ellos decían que las emociones y los deseos deben ser controlados y superados. ¿Cuántos de aquí pueden controlar sus deseos, sus emociones? No lo podemos hacer. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no lo podemos hacer. Jesús decía, nada podemos hacer si estamos separados de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Nada podemos hacer. Entonces llegaba Pablo y les decía, ¿ustedes creen que pueden controlar sus emociones? ¿Ustedes creen que pueden controlar sus deseos? Pues hay una mala noticia, no los pueden. No pueden controlar sus deseos y sus ¿cómo se dice? Sus emociones. No lo pueden hacer. Ellos creían que el universo era gobernado por una fuerza racional y divina. Y Pablo llegó a decirles, el que reina es Cristo Jesús. Ya estaba debatiendo y la gente no lo tomaba en serio porque dice que lo creían, le decían que era porque si era charlatán, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Este charlatán. O sea, prácticamente estaban diciendo este man que viene aquí a inventarse otro Dios más. Y tomando, le dice, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, ellos fueron cautivados por el mensaje de Pablo, pero no fueron cautivados porque anhelaban y deseaban conocer a Cristo, sino porque dijeron, hay un ídolo más, vamos a escuchar qué nos trae este ídolo más. Así que ellos estaban intrigados más por eso, por algo nuevo que venía. Ya tenían una lista infinita de ídolos y venía uno más. Entonces decían, esto es algo novedoso, vamos y acerquémonos a conocer a este ídolo. Queremos conocerlo, pero no porque había un interés genuino, sino para tener un ídolo más en la lista tan larga que tenían de ídolos. Y entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, Pablo dice que, puesto en pie, en medio del Areópago, se paró y habló a toda la audiencia ateniense, ¿no? Y les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eran creyentes. Ellos vivían rendidos a sus ídolos. Vivían sacrificando, vivían dándolo todo por sus ídolos. Y Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba en la inscripción, al Dios no conocido. Pablo, un hombre astuto, vio una lista de ídolos y al final, o sea, imagínense cómo eran los atenienses, que ellos tenían, aparte de todos los dioses, había un lugar destinado al Dios no conocido.
O sea, es decir, tenemos todos estos ídolos, pero si hay uno que no conocemos, ahí está su lugar. O sea, era tan idólatras que pusieron ese lugar. Pero Pablo vio una luz en medio de ese altar ahí, al Dios no conocido, y dijo, ahí está, al Dios no conocido. Ese es el Dios que ustedes dicen que no conocen, es el que yo conozco, y es el que yo vengo a predicarles, y es de quien yo vengo a hablar. Y Pablo se paró en medio de la multitud y empezó a hablarles de ese Dios no conocido, y les empieza a decir: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Había una diferencia en este Dios, porque ese Dios que ellos no conocían era distinto a todos los ídolos que estaban ahí delante de ellos. ¿Saben por qué? Porque los ídolos que ellos tenían eran hechos por el hombre. El hombre había creado estos ídolos. Pero Pablo llega y les dice: acá estoy, yo soy Dios y a mí nadie me creó. Antes bien, yo creé a todos los que están escuchando mi mensaje. O sea, el Señor nos creó a cada uno de nosotros. Y por eso dice que Él no habita en templo, ¿qué dice? No habita en templo hecho por manos humanas. Hermanos, ya no hay un templo al cual podamos acudir y decir: ahí está Dios. ¿Saben cuál es el templo donde el Señor habita? Somos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo. Y de hecho, mientras pensaba en esto, pensaba en el Antiguo Testamento. Cuando usted lea el Antiguo Testamento acerca del templo, ya no piense en un templo físico, piense que usted es el templo, y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va a hablarle a su vida con respecto a cómo cuidar el templo del Espíritu Santo. Y ahí estaba Pablo diciéndoles: Él es el Señor, de ese Dios voy a predicar, aquel que creó todo el mundo y todas las cosas que en él hay, que no habita en templos, que lo pueden adorar en cualquier lugar, ni es honrado por mano de hombres. Porque saben algo que les distinguía, lo que les llamaba la atención o lo que chocaba con estas personas que eran idólatras, era porque ellos decían: ¿cómo puede ser posible que tengamos a este Dios que no hay que hacer nada, simplemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y no hacer nada? Porque ellos estaban acostumbrados a llegar a estos ídolos, sacrificar, dar ciertas cosas. Es como decir: yo a mi ídolo le doy para que me dé. Y eso era una forma equivocada del pueblo idólatra. Y viene un Dios a ofrecerles todo y decirles: yo voy a perdonar sus pecados, yo los voy a bendecir, pero solo necesitan arrepentirse, no hacer nada más. O sea, era algo que chocaba con ellos. Ellos estaban acostumbrados a ofrecerles cosas a los ídolos. Pero viene Dios y dice: yo no necesito nada a cambio, porque de hecho ya todo lo que me vienen a dar ustedes es mío, hasta lo que se están haciendo quedar. Todo le pertenece a Dios. No hay nada que ustedes me puedan ofrecer, no hay nada con lo que ustedes me puedan sorprender, porque todo me pertenece. Y ahí estaba Pablo, dándoles a conocer a ese Dios que el pueblo de Atenas no conocía. No conocían a este Dios, estaban acostumbrados. Y muchas veces, y esto me llevó a pensar, que quizás nosotros lo tenemos a Dios como tenían los ídolos los atenienses. Porque muchas veces decimos: Señor, tú vas a restaurar mi matrimonio, pero yo te ofrezco ir todos los domingos a la iglesia. O sea, le queremos dar al Señor como si el Señor nos necesitara aquí los domingos. Nosotros venimos el domingo aquí porque necesitamos de Él, no porque Él nos necesite a nosotros. Es muy distinto. Y a veces le damos promesas a Dios. Aquí se ve tranquilamente cuando dicen todos los que se van a dejar a la churonita, y se van a dejarle porque dicen: no, es que me hizo un milagro o me va a hacer un milagro. Y nosotros muchas veces actuamos como esos idólatras y lo tenemos a Dios. Realmente no es el Dios verdadero, es un Dios que hemos creado a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y por eso el Señor dice: yo no soy ese Dios. Yo no soy un Dios, yo no soy el Dios que ustedes han creado. Yo no soy el Dios que ustedes están imaginando.
Porque nosotros el Dios que nos imaginamos es el Dios que solamente trae beneficios solo para mí. Para el resto no sé, pero para mí yo quiero todo. Quiero trabajo, quiero bienestar, quiero todo lo mejor para mí. Del resto no me importa. Y eso no procede de Dios. Cuando usted está haciendo algo para que el Señor lo bendiga, usted está creando un ídolo. Manolito, recién el pastor Manolito decía, cuando demos las ofrendas, los diezmos, no tenemos que darlo para que el Señor me dé. No tenemos que dar porque Dios ya me dio. Porque usted cuando ya condiciona, usted ya no le está dando a Dios. No sé a qué Dios le está dando, pero al Dios verdadero no le está dando. Porque el Señor no nos pide nada, todo es por gracia. De hecho dice que no es por obras, porque muchas veces hay personas que creen y dicen, no, yo cuando cambie, cuando ya esté perfecto, voy a ir a la iglesia o voy a acercarme a Jesús. Y digo, pero es un error. Porque o sea, no podemos, nosotros solos no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestras emociones, no podemos cambiar nuestros deseos. Solamente en Cristo Jesús podemos lograr ese cambio y decir, Señor, aquí estoy. No puedo en mis fuerzas, te necesito a ti. Y el Espíritu Santo nos promete que Él obrará y terminará la obra que ha empezado en su vida y en mi vida. Dice, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras les estaba diciendo, lo que ustedes han recibido, las lluvias, las cosechas, los beneficios, el trabajo, todo lo que ustedes tienen, no se los dio sus ídolos, se los dio el Dios verdadero. Porque algo que es el Señor misericordioso es que cuando llueve, llueve para justos y para injustos, para los que son sus hijos y para los que no son sus hijos. Dios hace salir el sol para los que son sus hijos y para los que no son sus hijos. Son beneficios del Señor que es para todo el mundo. Pero hay un solo beneficio que solamente lo tienen los hijos de Dios, que es la salvación. La salvación en Cristo Jesús. La vida eterna solamente la tenemos en Cristo Jesús. Y les empieza a decir, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, hay un pueblo, el Señor ha separado y pagó con precio de sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y Pablo les estaba diciendo a los atenienses, hay un pueblo, hay un linaje que ha sido escogido por Dios para que ustedes puedan conocer a ese Dios no conocido. Y para eso estamos, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y dice, para que busquen a Dios. Hermanos, Dios no se esconde de sus hijos y tampoco se esconde de los que no son sus hijos. Si hay un corazón que busca, que anhela conocer a ese Dios no conocido, lo va a poder conocer, porque Dios no esconde su rostro, Dios no esconde su mano, Dios no se esconde, porque Jesús decía, el que me busca, me encuentra, y el que me llama, yo le abriré las puertas. Así que si hay un corazón que busca al Señor, lo va a encontrar. Y por eso Pablo les dice, busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No estaba lejos, estaba ahí presente, porque el Espíritu Santo, el mismo Dios, estaba hablando a través de Pablo. Solo necesitaba corazones que lo busquen, corazones que lo anhelen, corazones que puedan rendir sus vidas delante de su presencia. Y les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido escogidos por Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir, no podían ellos hacerse imagen de Dios. Pero nosotros los humanos somos
Siempre necesitamos algo a que adorarle, algo visible, algo que esté ahí. Y por eso hay la idolatría, y por eso el Señor no quería que nada ocupe su lugar, y por eso dijo: no hagan nada, así sea en mi nombre, no adoren a nada, solamente tienen que adorarme a mí. Y a veces nosotros los cristianos necesitamos ver algo visible. Tenemos que ver algo para ver, no, es que ahí voy a orar porque yo ahí voy a recibir la bendición. Y muchas veces nosotros no tenemos imágenes, pero muchas veces, no está aquí, pensé que estaba aquí. Muchas veces sí, no sé por qué pensé que estaba una cruz atrás. Pero muchas veces la cruz nosotros la idolatramos. Sin querer queriendo, dijo el Chavo. Sin querer queriendo. Tenemos la cruz, claro, nosotros decimos la cruz sin Cristo porque ya Cristo no está. Pero hermanos, nosotros no tenemos que ir a la cruz. Nosotros tenemos que ir a Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él murió en la cruz. La cruz es un instrumento más. Pero a veces nosotros los cristianos vemos la necesidad de decir: no, es que si no está la cruz, hermanos, la cruz no nos identifica. Es Cristo Jesús habitando en nuestros corazones, el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Cuando intentamos poner algo, es bonito, obviamente hay lugares muy bonitos. Por ejemplo, yo tengo en mi casa lugares donde yo oro y digo, son momentos especiales donde uno se siente cómodo, pero no voy a hacer yo ahí ese lugar como decir: si no oro en ese lugar, el Señor no me va a responder. El Señor te va a responder así vayas manejando en tu carro, así estés cocinando, así estés haciendo lo que hagas. Donde el pueblo clame y alabe, el Señor está escuchando. El Señor está en ese lugar. No necesitamos una imagen o ver algo para decir: el Señor me está escuchando. No nos hagamos ídolos. Y por eso Pablo les dice a los atenienses: debemos pensar que la divinidad, no debemos pensar que la divinidad, o sea, es decir, Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y por eso es pecado rendirse a una imagen. Si hay una persona aquí en este lugar que viene del catolicismo o que no ha entregado su vida completamente, el Señor le está diciendo: no tienes que rendirte a una imagen. El único que le debemos rendir culto y adoración es a nuestro Dios, a través de Cristo Jesús. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Pablo les dijo que ahora manda el Señor a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando empezó a proclamar que el Mesías llegaba, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse de todos sus pecados. Es necesario que nos arrepintamos y también que creamos en Cristo Jesús. De hecho, en el capítulo 16 lo veíamos el viernes, que cuando un carcelero le dijo a Pablo: ¿qué necesito para ser salvo? Le dijo: solamente cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Necesitamos creer en Cristo Jesús. Y Pablo le estaba diciendo a los atenienses, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: es necesario que nos arrepintamos y creamos en el poder de Cristo Jesús para transformarnos, que destruyamos los ídolos, amada iglesia. Porque claro, acá los atenienses tenían a sus ídolos, tenían a todos sus ídolos ahí en una lista larga, pero ¿cuáles son los ídolos de ustedes? Podría hablar a gente que no cree, pero estamos gente que hemos creído, que estamos creyendo en Cristo Jesús, o por lo menos decimos así hacerlo, creerlo, pero tenemos ídolos todavía en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Y como empecé diciendo, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está, podríamos decir, tu ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué está tomando el primer lugar en vez de nuestro Dios? Decía cuando fuimos al retiro de varones, decía un pastor, decía: ¿qué hacemos? Nuestro ídolo está en lo que hacemos cuando nos levantamos, en lo que hacemos antes de acostarnos. Y lo primero que hacemos es levantarnos
el celular. Y cuando nos vamos a acostarnos, el celular. Y este pastor decía, y a mí el Espíritu Santo, dice, me levanta a las 4 de la mañana, dice. ¿Y a qué me levanta? Dice, a ver el Facebook, dice. No a orar, sino a ver el Facebook. Pero hermanos, el Espíritu Santo, cuando nos levanta, debería levantarnos a orar, a clamar. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer al levantarnos, y lo último que tenemos que hacer antes de dormir. Pero no levantemos las manos, para no levantarla yo primero, así. Pero ¿cuántos no hacemos eso? Lo primero que hacemos, y ahí está nuestro ídolo, nos cuesta darle el primer lugar a nuestro Dios. Y a veces pueden parecer cosas buenas, pero muchas veces nuestro ídolo también es nuestro trabajo. ¿El trabajo es malo? No. Pero cuando le damos, cuando está o llega a cautivar nuestro corazón, que se convierte en un tesoro, ya es nuestro ídolo. El trabajo, nuestra familia. Si a usted le da miedo perder a su, no digo que por separación de divorcio, no. Si a usted le da miedo perder a su esposa, que se vaya con el Señor, usted está haciendo un ídolo. Porque usted tenemos que tener claro algo. Como Cristo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos estar seguros. Y si estamos casados y uno se va antes, gloria a Dios. Claro que es difícil, es doloroso, no vamos a mentir que no es doloroso, es doloroso. Pero hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? A veces nuestro colchón financiero es nuestro ídolo. Le adoramos al Señor porque sabemos que nuestras finanzas, hay ahorros, hay finanzas que nos respaldan. Entonces, Señor, yo te adoro, yo te alabo porque tengo un colchón financiero. Y cuando no está el colchón financiero, se va todo. O cuando llega una enfermedad que no la puede curar la mayor cantidad de dinero que usted se imagine, ahí está nuestra confianza. Y ahí es cuando el Señor nos tambalea tan fuertemente y nos hace dar cuenta, wow, ahí ha estado mi ídolo. Mi ídolo ha sido el dinero, el trabajo, mi familia, mis hijos, mis padres. ¿Cuál es mi ídolo? Debemos meditar. El celular, las redes sociales. Muchas veces también nosotros, nuestro ídolo somos nosotros mismos. Y a veces lo camuflamos de espiritualidad y andamos con el versículo de que ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ve, ahí está. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí mismo? Entonces, yo me voy a amar a mí mismo primero. Y al final, amas tanto, te olvidaste de amar al prójimo. Y ya es tu ídolo. Te dedicas solamente a ti, eres tú, o digamos, soy yo. Todo soy yo. Nuestro ídolo puede ser también el gimnasio. ¿Alguien puede decir que es malo el gimnasio? No es malo el gimnasio, pero a veces se convierte en un templo, en un ídolo para nuestras vidas. El querernos ver bien, las apariencias. A veces nos gusta, ahorita es que hay las redes sociales, aparentar, y eso puede ser nuestro ídolo. Aparentar que todo está bien, lo que tenemos, lo bendecidos que somos. Pero detrás de esa pantalla, nuestra vida no es así. Y es todo lo contrario. No estoy diciendo que los que suban, no, está bien. De hecho, a mí me gusta ver cuando veo a mis amigos o a las personas conocidas que suben. Es bonito ver cómo les está yendo y todo, pero me refiero a cuando lo convertimos en ídolos. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Me están entendiendo? Porque no quiero que digan, chuta, no comparto con David, porque no creo que las redes sociales sean malas. No estoy diciendo que sean malas. Cuando se convierten en tu ídolo. El trabajo no es malo, es bueno. Pero cuando se convierte en un ídolo, necesitamos destruirlo y derribarlo. Y Pablo estaba frente a los atenienses y les decía, deben conocer al Dios que ustedes dicen que no conocen y derribar a todos sus ídolos. Y la reacción de los atenienses, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hubo un rechazo, hubo burlas, los menospreciaban y no creyeron. Pero el Señor es fiel, porque su palabra dice que nunca llega vacía. Y el último versículo dice,
Y así salió Pablo en medio de ellos, mas algunos, ¿qué dice? Creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El Señor es fiel con su palabra. Muchos no creyeron, pero unos cuantos creyeron y aceptaron. Y el Señor, imagínense, por unos cuantos, el Señor cambió el rumbo de Pablo, de Silas, de Timoteo. ¿Para qué? Para ir a alcanzar a esos cuantos. Porque el Señor cumple su promesa y alcanza a aquellos que están hambrientos, a aquellos que están sedientos. El Señor mueve lo que sea para alcanzar y llegar al necesitado. Así que, amada iglesia, les invito a que se pongan de pie en esta mañana y que podamos ponernos delante de Él y podamos decirle al Señor: derriba esos ídolos, porque solamente a ti te quiero adorar, te quiero honrar. Que el Señor nos escudriñe nuestros corazones. Imagínense usted, hagamos ese ejercicio de imaginación. Usted es Atenas. Hay ídolos en sus vidas, hay ídolos en nuestras vidas. Y digámosle: Señor, derriba esos ídolos. Necesitamos darte el primer lugar a ti. Necesitamos dar nuestras vidas. Pablo decía que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro culto racional. Nuestro culto no es venir y reunirnos acá. Nuestro culto es presentarnos todos los días delante de su presencia y decir: aquí estoy, para honrarte, para glorificarte. Y ese es el sacrificio que Dios pide, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Padre celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gloria, para darte honra, para exaltar tu nombre, Señor. Padre, en esta mañana reconocemos que hay ídolos en nuestras vidas, Señor, que aún no hemos podido derribar. Padre, o quizás no te los queremos presentar, Señor, porque nos hemos aferrado a esos ídolos. Perdónanos, Señor, y límpianos, Padre, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que quites esos ídolos, que derribes todos esos ídolos. Padre celestial, nos ponemos y nos presentamos delante de tu presencia. Padre celestial, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Padre, poner nuestras vidas y presentarnos delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Queremos pedirte perdón porque no te hemos dado el primer lugar. Queremos, Señor, conocerte cada día más, conocerte cada día más, y no solamente conocerte, sino ser hallados en ti, Padre celestial. Queremos ser hallados, anclados en la roca que es Cristo Jesús. Te cantamos en esta mañana. Tú eres nuestro amado, Señor. Tú eres nuestro amado. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios, ese Dios verdadero, que nada se compara a ti, nada se iguala a ti, Señor. Rendimos nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser, lo rendimos delante de tu presencia, Señor. Padre, humillamos nuestras vidas y reconocemos que tú tienes el control y que tú terminarás la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Te cantamos y te clamamos. Y si hay alguien en este lugar o que nos esté viendo a través de la transmisión que no haya puesto su confianza en Cristo Jesús, hoy es el llamado. El Señor está llamando. El Señor está llamando a aquellos que no han creído y que tomen en esta mañana la decisión de creer en Cristo Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa, porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Acepta a Cristo Jesús y cree en Él, y deja que Él obre y que termine la obra que ha empezado en tu vida. Padre celestial, te cantamos, te decimos Yeshua, Yeshua, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios soberano, el Dios eterno, Padre celestial.
Sí, Señor, estamos delante de ti, porque no hay ídolo que se compare contigo, Señor. Padre, porque lo que recibimos de ti es por gracia, porque tú nos llamaste, tú nos cautivaste. Tú nos cautivaste hacia ti, Señor, porque nosotros no te buscamos. Tú nos buscaste primero, Señor. Tú nos alcanzaste con lazos de amor, Señor, y ahora estamos aquí delante de ti, Padre. Pero te damos gracias porque tú no nos dejas tal y como estábamos, Señor, sino que obras en nuestros corazones, obras en nuestras vidas y no nos dejas igual, Señor. Provocas un cambio en nosotros, Padre. Aunque muchas veces nos hemos querido huir de tu presencia, tú nos alcanzas, porque no nos podemos esconder de ti, Señor. Sí, Señor. Padre, nuestro orgullo muchas veces nos ha sacado, Señor, pero Padre, tú nos atraes con lazos de amor hacia ti, Padre celestial. Honramos y glorificamos tu santo y bendito nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, amada iglesia, al Señor, a Cristo Jesús, al amado, al Rey eterno y soberano. Dios los bendiga, amada iglesia, y a derribar esos ídolos en la presencia del Señor. Amén.